En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos una bienvenida a cada uno que en estos momentos tiene el interés de saber, de conocer qué Dios desea decirle, qué Dios desea recordarle y qué espera Dios de él. Bienvenidos todos, hermanos, los presentes y aquellos que están viendo este video. Oremos a nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de hablar y decir a la gente lo que tú nos has comunicado ya en la semana transcurrida. Señor, algunas enseñanzas quedaron muy claras en nosotros. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Y si hubiera alguna enseñanza que no quedó clara, Señor, hoy en esta mañana te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entenderla, nos ayudes a hacerla parte de nuestra vida y si tú quieres a compartirla, a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algunos años, hermanos, no sé qué ha cambiado ahorita, pero hace algunos años, si alguien deseaba unirse con el país de los Estados Unidos, necesitaba dos documentos, uno llamado pasaporte y otro llamado visa. El pasaporte era gratis, la visa costaba un poco, y para obtener la visa no solamente era lo económico, sino se tenía que hacer estudios a la persona para poder darle esa visa, porque la visa decía si la persona era idónea para estar en los Estados Unidos o no. Asimismo, el pasaporte se constituía como un derecho que le daba Estados Unidos a la persona. Creo que estos documentos se utilizaron hace algún tiempo y el propósito era cuando la persona deseaba unirse con los Estados Unidos. En lo espiritual, el pasaporte se llama justificación, es el derecho al cielo, y la visa es la idoneidad para el cielo. Si anhelamos ir al cielo, necesitamos estas dos cosas. La justificación, que es el derecho al cielo, es lo que pagó Cristo por nosotros en la cruz. Y la idoneidad para el cielo, esto es la santificación. ¿Sí? En esta semana que ya transcurrió y al inicio de este año empezamos viendo una lección muy interesante que se llama Uniendo el cielo con la tierra. Uniendo el cielo con la tierra. ¿Cómo puedes hacer tú para colaborar en esta gran obra de unir el cielo con la tierra? ¿Cómo puedes hacer tú? ¿Cómo puedo hacer yo? El que une el cielo con la tierra se llama Cristo Jesús, se llama el Evangelio de Cristo. Pero hay colaboradores y en la semana pasada hablábamos de un colaborador llamado Pablo. Y debo decirte en esta mañana que Dios espera que tú y yo colaboremos también para unir el cielo con la tierra. Hermanos, hay varios puntos en la lección importantes que resaltar, pero me voy a inclinar a uno y ustedes van a ver la razón. De hecho, los otros puntos ustedes también los vieron en la lección, así es que voy a dar énfasis a un punto en esta mañana, que van a ver que es considerable. Igual, si ustedes tienen algún punto diferente, es decir, algo que les haya llamado la atención, bueno, pues también hay momento para que ustedes lo comenten. El versículo de memoria dice el apóstol Pablo así: estoy seguro. Nos quedamos con estas dos palabras. Vamos a descubrir en esta mañana, o vamos a recordar en esta mañana, cómo tú y yo podemos ser colaboradores para unir el cielo con la tierra.
En la semana pasada descubrimos uno, predicación del Evangelio. ¿Lo recuerdan? Y en esta mañana vamos a descubrir o tal vez aprender otro. ¿Cómo ser colaboradores para unir el cielo con la tierra? Y en el principio de este versículo, Filipenses 1, versículo 6, la versión que tomaron es la versión moderna, me parece que es de 2000. Dice Pablo así: estoy seguro. Esta frase, estoy seguro, tiene algunos sinónimos. Podríamos decir, yo sé, estoy persuadido, estoy confiado, estoy convencido, tengo fe. Sinónimos. Todos estos sinónimos que mencionamos, y hay muchos más de esta frase de dos palabras, tienen que ver con algo que se llama una actitud positiva. Así es que si tú y yo deseamos ser colaboradores para unir el cielo con la tierra, debiéramos de tener una actitud positiva. Cuando tú y yo tenemos una actitud positiva, vamos a encontrar razones para agradecer y orar. Cuando tú y yo tenemos una actitud positiva, vamos a encontrar razones para agradecer y orar. Si tú y yo tenemos una actitud negativa, vamos a encontrar razones para quejarnos. Y vamos a encontrar razones para no orar. El apóstol Pablo se nos presenta en todas sus cartas con una actitud positiva. No sé, hermanos, si al analizar las cartas de Pablo, ustedes han visto que Pablo presenta una actitud negativa en algún punto, en algún aspecto. ¿Sí? ¿No? Nadie que tenga el Espíritu Santo va a tener una actitud negativa, hermanos. Porque quien tiene el Espíritu Santo va a pensar en la fuerza de Dios, va a pensar en lo que Dios puede hacer. Quien tenga una actitud positiva, quien tenga el Espíritu Santo morando en él o en ella, va a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso, si tú en algún momento puedes ver que tu actitud ante la vida es una actitud negativa, sí debieras de pensar seriamente esto, porque ningún hijo de Dios va a tener una actitud negativa. Ningún hijo de Dios va a exclamar frases como, ay, esto no se puede, ay, qué difícil, no, esto es imposible. Ningún hijo de Dios va a hacer esto, hermano. Y si hoy por hoy tú te das cuenta que tu actitud ante la vida es negativa, piensa y platica con Dios, porque no es correcto. No es correcto. Encontramos más de una vez que el apóstol Pablo dice así: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Encontramos al Señor Jesús, hermanos, en los evangelios, en los 4 evangelios, siempre mostrando y invitando a la gente a tener una actitud positiva, jamás negativa. Jamás negativa, hermanos. Y si el tiempo lo permitiera, podríamos ver varios versículos cómo el Señor Jesús muestra una actitud positiva. Cómo el Señor Jesús invita a la gente, invita a sus apóstoles, a sus seguidores, a que tengan una actitud positiva. Más de una vez les dijo así: espérense, no tengan miedo, soy yo. ¿Recuerdan esto? Sí. Miren, lo que para los hombres es imposible, para Dios es fácil. ¿Recuerdan esto? Sí.
¿Recuerdan cuando les empieza a hablar el asunto del matrimonio? Y que dicen que les dicen los discípulos, no, pues si es así, entonces no conviene casarse. ¿Recuerdan qué dice Cristo? ¿Sí? Lo que para Dios es, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es fácil. Y no todos pueden pensar así, dice. ¿Recuerdan esto, hermano? Solamente dándoles un ejemplo de cuántas veces el Señor Jesús llama a la gente a tener una actitud positiva. Si tú anhelas, si tú quieres ser un colaborador con Dios para unir el cielo en la tierra, siempre debes de mantener una actitud positiva. Jamás una actitud negativa, hermanos. Y de paso debo decirles que si tenemos una actitud positiva, van a venir premios extras, porque todo te va a salir bien en la vida. Si tú tienes una actitud negativa, hermano, te van a salir las cosas mal de la vida. Te van a salir cosas malas en la vida. ¿Sí? Cuando hay una persona con actitud positiva, va a encontrar razones, muchas, no una, no dos, tres, muchas razones a cada momento para orar. Va a encontrar razones para agradecer. ¿Sí? Pero quien tiene una actitud negativa va a encontrar razones para quejarse y va a encontrar razones para no orar. No, es que no tengo tiempo. ¿Cómo voy a orar por esto que me pasó? ¿Cómo voy a orar porque choqué? ¿Cómo voy a orar porque choqué y mi carro se dañó? Sí, pero tienes que orar porque a tu familia no le pasó nada. Cuando no podemos dar gracias a Dios por lo que pasó, hemos de dar gracias a Dios por lo que no pasó. Y eso es una actitud positiva, hermanos. ¿Sí? Cuando no podemos dar gracias a Dios por lo que pasó, hemos de dar gracias a Dios por lo que no pasó. ¿Estás enfermo de gripa? Señor, muchas gracias porque no tengo una enfermedad más grave. ¿Sí? Y aún cuando hay una enfermedad grave, hermanos, Señor, muchas gracias porque todavía estoy vivo. Siempre vamos a encontrar razones para agradecer. Siempre vamos a encontrar razones para orar. Y alguien que ustedes han leído sus libros escribió en una ocasión así, o no sé si más de una ocasión escribió así. Todo difícil que te ocurre en la vida, mírala como una invitación para orar. Toda situación, por difícil que sea, tú debes de ver ahí una invitación para orar. ¿Recuerdan aquella frase de Pablo, que dijo Pablo así más de una vez? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, por eso aquella frase de que, ay, no puedo, ay, es que no se puede. Hermanos, esa no es una frase inspirada por el Espíritu Santo. Y si no es una frase inspirada por el Espíritu Santo, tú sabes de quién es. No sé si tú algún día has visto así esto, has pronunciado esto. Hermanos, si es esto así, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. ¿Sí? Dijo Cristo así, todo lo puedo en Cristo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el Señor Jesús así, para aquel que tiene fe, todo le es posible. ¿Cuál frase ve negativa ahí, hermanos? ¿Dónde se ve la actitud del apóstol Pablo? ¿Dónde se ve la actitud negativa? En ninguna parte. No, ¿dónde se ve la actitud de Cristo? En ninguna parte, hermanos, se ve una actitud negativa. Siempre se ve una actitud positiva. ¿Has tenido periodos en los cuales tal vez tú has mostrado una actitud positiva ante la vida? Y recuerda, hermano, que te ha ido muy bien. Pero ha habido ocasiones en las que has mostrado una actitud negativa y recuerda que todo te ha salido mal. ¿Sí? Tú le preguntas a alguien, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo te ha ido ayer? No, me ha ido pero mal. Mal, esto, aquello, lo otro. Únicamente falta que... Y literalmente, hermanos, llega y pasa. ¿Sí? Así es que, hermanos, si tú anhelas ser instrumento de Dios para unir el cielo con la tierra, hermano, debes de tener una actitud positiva. ¿Sí? Hermanos, hago esta pregunta. ¿De esto habló la lección o no habló la lección de esto?
Sí, ahí está. Ahí está. Ahora, si tú y yo hoy nos damos cuenta que tenemos una actitud negativa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se te ocurre que tuviéramos que hacer, Mario? No es el caso de nosotros, yo lo sé, pero bueno, si hay una persona que nos ve, que nos está viendo y tiene una actitud negativa ante la vida, ¿qué le recomendaríamos que hiciera? Que buscara ayuda a Dios. ¿Qué más? Orar a Dios. ¿Qué más? Que vea las cosas buenas. ¿Qué más? Que se proponga. ¿Qué más? Hermanos, hay algo que pensé que me lo iban a decir en primer lugar. Estudiar la palabra de nuestro Dios. Dijo Cristo así, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Hermano, de una manera sincera delante de Dios, tú analizas y has mostrado ante la vida en algún momento alguna actitud negativa. Si es así, analiza las causas, porque en aquel momento había una tentación para que tú mostraras una actitud negativa y tú caíste en esa tentación. Ahora analiza, porque tal vez venga otra vez la misma prueba, tal vez un poco más fuerte. En sí, la prueba no va a ser no va a ser algo en el cual tú tienes que preocuparte, sino cuál debe ser tu preocupación o tu pensamiento. La actitud que vas a mostrar ante la prueba. ¿Sí? Adelante. De hecho, bueno, no sé si solo me pasa a mí, pero creo que a todos nos pasa. En cualquier situación donde tú tienes que decidir qué actitud vas a tomar. Es un momento. Sí. Es un momento que Dios te da o nos da. Nos pasa algo, vamos a tomar el ejemplo del choque del carro, ¿no? En un momentito, en fracción de, no sé, milisegundos, segundos, Dios te da la oportunidad de decidir qué actitud vas a tomar. No sé si les ha pasado, incluso a lo mejor en una discusión con tu esposo, con tu esposa, en una discusión con tu jefe de trabajo. Hay un momento, un milisegundo, unos segundos, en que inconsciente o conscientemente tú piensas así, ¿cómo voy a reaccionar? Y tú vas a tomar esa decisión. Si tú tomas la decisión o la actitud negativa, todo va a ser gritos, todo va a ser enojo, frustración, tristeza y todo lo que sí. Pero si en ese momento, con la ayuda de Dios, tú todo lo tomas bien, a veces el problema que iba a durar 1 hora o 2 días o 5 días, en ese mismo momento a veces parece que hasta desaparece. Por la actitud que uno toma. Y vuelvo a repetir, no sé si les pasa a ustedes, uno mismo se da cuenta. Tú tomas la actitud negativa y a los 5 o 10 minutos que tú estás tomando esa actitud, tú dentro de ti hay algo dentro de ti mismo que te dice, no estás actuando bien. Mira esa actitud que tiene. Uno lo sabe, pero yo no sé si nos pasa como adultos, lo hemos platicado aquí, nos pasa lo que a los niños. Hay niños caprichosos, también habemos adultos caprichosos, porque bien sabemos que lo que estamos haciendo, que la reacción que estamos teniendo no es la correcta, la actitud no es la correcta. Vuelvo a repetir, alguien dentro de nosotros mismos nos dice, oye, no está bien. Mira, tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. Mira, tú sabes que estos gritos que estás dando no tienen ni por qué darlos. Pero nos afanamos tanto, nos encaprichamos tanto, que a veces a lo mejor consciente y conscientemente decimos, no, pero ahora ¿cómo voy a decir que no? Ahora ¿cómo voy a cambiar si ya demostré esto? No, y le seguimos. Y entonces pasa lo que tú acabas de decir en un momento, que esa cosa que podía acabar en un momento, en unos segundos, en unas horas, a veces se convierte en días de enojo, de frustración, de tantas cosas feas. Entonces, bueno, pues aprendimos en esta semana
como el apóstol Pablo. Yo creo que nadie ha pasado cosas tan grandes, al menos los que estamos aquí, no sé, y como el apóstol Pablo. Y aún las cosas que le pasaron al apóstol Pablo, como estando en la cárcel, le decía, esto nos conviene. ¿Cómo poder entender eso, no? Bueno, creo que lo entendimos en la semana. Tres cosas, hermanos, que el apóstol Pablo deja escritos y creemos que el Espíritu Santo lo inspiró como toda la Biblia. Y tres cosas les voy a leer de lo que Pablo nos deja escritos. Número 1, estad siempre gozosos. Número 2, orad sin cesar. Número 3, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, como bien dijo nuestro hermano, a veces cuando tenemos que tomar una decisión, a veces en una discusión, preguntamos o nos preguntamos cómo voy a reaccionar. Pero en otras ocasiones ni siquiera nos preguntamos cómo voy a reaccionar. Y de manera automática ya estamos reaccionando. ¿Sí? ¿Qué hacer entonces ante esta situación? Bueno, a medida que tú oras, a medida que tú estudias más la Biblia, a medida que tú te consagras más, ahora cuando estés en una discusión y tengas que sacar una decisión, hermano, vas a hacer algo, vas a respirar hondo primero y vas a pedir ayuda a quién? A Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y entonces tu respuesta va a ser correcta. Hermanos, la situación que comenta nuestro hermano no es cualquier cosa, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Si tú estás en una discusión, yo estoy en una discusión, y empezamos a gritar, y después de un rato nos damos cuenta que hicimos mal, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Te hace sentir bien? Ahora, cuando tú te das cuenta que en esa conversación, en esos gritos, humillaste a tu esposa, humillaste al amigo, humillaste al hermano, ¿eso te hace sentir bien? Hermanos, sale caro, esos gritos salen caros, esa explosión, esa reacción incorrecta sale caro, y no para otras personas, sino para nosotros mismos. ¿Sí? En ese segundo de gritos creemos que ganamos, pero cuando pasa el tiempo, hermanos, creemos que perdimos, nos damos cuenta que perdimos. Adelante. ¿A quién no le ha pasado, hermanos? ¿A quién no le ha pasado de que sucede esto que tú estás comentando y pasan las horas o pasa a lo mejor un día o dos y yo no sé si esto es lo que diga la Biblia de que nuestra propia conciencia nos acusa? Pues es el Espíritu de Dios. Sí, pues. Y gracias a Dios por eso. De que hasta nosotros decimos, híjole, no era para tanto. Hasta yo no sé si les ha pasado. Sí, me ha pasado personalmente. Y no era para tanto. Ay, ¿por qué dije esto? Ay, no. A ver, ¿por qué me enojé? Piensas. A ver, ¿por qué? Ay, es una tontería. Porque ¿cómo fue posible que yo me enojara por esto? Porque ya pensamos ahora sí, como dice la gente, con la cabeza fría. Sí. Y creo que así debemos de pensar siempre, analizando las cosas, viendo para no caer en estas cosas. Hay una reflexión que la voy a explicar para que podamos entender. Aun cuando tú te equivocas y aunque vas y le pides perdón al jefe o al amigo o al esposo o a quien tú quieras, dicen que las cosas ya no son iguales, aunque tú pidas perdón, y ponen de ejemplo esto que yo les voy a decir. Hay un jarrón en la mesa de porcelana, tíralo al piso, ¿qué le pasa? Se rompe. Y después, vamos a decir, se rompió en 2, 3, 4, 5 pedazos. Tú agarra pues resistol o cola loca, ¿verdad? O no sé qué pegamento utilices tú, cinta, lo que tú quieras. Y vuelves a armar el jarrón. ¿Ya está el jarrón otra vez ahí? La pregunta es, ¿quedó igual? No. Lo mismo sucede con aquello. Aunque tú pidas perdón, aunque tú reconozcas, aunque la otra persona te acepte el perdón o te perdone, déjame decirte que aquella relación o aquello no va a quedar igual. Por eso es bien importante que pensemos,
Vamos a poner el ejemplo de Pablo cuando lo metieron a la cárcel. Si él se hubiera puesto a gritar, si él se hubiera puesto a alegar, no, yo soy inocente, yo no sé por qué a mí, yo esto. Hubiera ofendido a los a los guardias, ¿verdad? De su tiempo, a los policías de su tiempo. Y después va y se da cuenta que hizo mal, le pide perdón a los policías, todo. ¿Creen que después de esto los guardas hubieran aceptado al Señor Jesús? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, es algo grave, es algo que a veces tomamos a la ligera. Tal vez lo digo por mí, hermanos. Pero bueno, pues nuestras reacciones, nuestra actitud ya sea positiva, nuestra actitud sea negativa, puede, aunque no nos demos cuenta, quedar o hacer daños como aquel jarrón. Que nosotros estamos viendo que ahí está, pero no nos damos cuenta que ya no es lo mismo. Así es. Bien, hermanos, en este ejemplo que pone nuestro hermano, es imposible que las cosas vuelvan a ser como antes. Para nosotros. ¿Eh? Si se rompe el jarrón, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo, ¿eh? Para nosotros es imposible. Hay cicatrices, ya no queda igual nada, pero para Dios. Se rompe el jarrón, se hace pedacitos, 1000 pedacitos, pero Dios lo puede volver a hacer. Mientras nosotros no sigamos rompiendo. Pues, entonces, bueno, ahí está este asunto, hermanos. Es bien importante. Tus reacciones, mis reacciones. Hermano, si tú quieres ser, y este es el meollo del asunto, hermano. ¿De veras tú quieres ser colaborador para unir el cielo en la tierra? Porque si tú no quieres ser colaborador, hermano, mira, mejor es que no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. No tienes interés en ser colaborador entre la unión entre... Hermano, ¿para qué perder el tiempo? Esto, hermanos, la lección es para aquellas personas que quieren llegar a ser colaboradores para unir el cielo con la tierra. Hermanos, me doy a entender. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? El Señor Jesús viene a unir el cielo con la tierra. Y luego dice así, hablando de Pablo, instrumento me es elegido. Ahí hay un instrumento elegido por Cristo. ¿Para qué? Para que sea colaborador en esta gran obra de unir el cielo con la tierra. Gran parte de esta obra, hermanos, de unir el cielo con la tierra, está muy relacionado con tu actitud y mi actitud. Una actitud positiva va a ayudar para esto, pero una actitud negativa no va a ayudar para esto, hermano. Aquel que tiene una actitud negativa, ¿cuántas imposibilidades va a haber en la vida? Tal vez todas, tal vez. No, está haciendo frío. No, está haciendo calor. No, es que no se puede. No, ¿cómo se va a poder? Porque está pensando en sus fuerzas. Pero si pensara en las fuerzas de Dios, si creyeron lo que Dios dice, la situación sería algo diferente. Un punto, hermanos, que tiene aquí la lección. Cuando una persona tiene una actitud positiva, ¿cómo son sus oraciones? ¿Sí? Se los leo. La oración del apóstol está totalmente centrada en los demás. ¿Sí? Pablo está agradeciendo no por las cosas que a él le han sido dadas solamente. De manera especial, Pablo está agradeciendo, ¿por qué? Por las cosas que Dios le dio al hermano, por las cosas que Dios le dio al vecino, por las cosas que Dios les dio a los demás. Pablo está agradeciendo por todo aquello que Dios les había dado a los filipenses, por lo que eran los filipenses. Hermanos, esta es una oración llena de amor.
No es malo que tú le des gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. No, no es malo eso, es bueno. Pero hermanos, no es suficiente. Hay un escalón más. Aprender a dar gracias por lo que Dios les da a los demás. ¿Sí? ¿Será que nos hace falta algo a nosotros, hermanos? ¿Verdad que sí, hermano? Así mero es. Entonces, alguien que tiene una actitud positiva, hermanos, es una persona que está llena del Espíritu Santo, está llena de Dios, y está llena de Dios, estar lleno de Dios o lleno de Dios significa estar llena de amor. Por eso es que piensa y le da gracias a Dios por los demás. Fui a una casa y me di cuenta cómo Dios ha bendecido a esta casa. Señor, muchas gracias por lo que tú le diste al vecino. Muchas gracias por lo que tú le diste a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Ay, Señor, de veras, qué gusto me dio cuando veo que mi hermano ya compró una Hummer. Y, ay, Señor, de veras, qué grande eres, qué grande eres. Señor, que mi hermano me dice que ya tiene una propiedad allá en Acapulco, allá en Iztapa. Señor, muchas gracias por eso que le diste. Señor, de veras, qué grande eres, Padre. Hermanos, actuamos así. ¿No sería que a veces actuaríamos de forma diferente? ¿No sería que a veces actuaríamos, oye, Señor, ¿cómo que le diste una Hummer a él y a mí? ¿Sí? Mira, él ni siquiera es de la iglesia y ¿cómo que le llenas la mesa de tantas cosas? Yo no he podido comprar ni siquiera nueces, Señor, mira allá. Hermanos, me hago entender lo que la lección dice y queremos expresarlo, queremos compartirlo, queremos que nos demos cuenta si tenemos una actitud positiva o negativa, si estamos llenos de Dios o no, si estamos llenos del Espíritu Santo o no, si estamos colaborando para unir el cielo de la tierra o no, hermanos. ¿Sí? Ahora, si no estamos colaborando para unir el cielo con la tierra, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo el cielo con la tierra. No como Cristo, sino al contrario de Cristo. ¿Ibas a decir algo? Sí, hermanos, en cuanto a esto que estás diciendo, bueno, la palabra de Dios en el contexto inmediato, pues sí, Pablo se alegra, ¿verdad? No lo dudo, que se alegra por lo que Dios le había dado a los filipenses. Él se alegraba, pero en el contexto inmediato se alegraba porque Pablo sabía que todo lo que Dios le había dado a los filipenses lo habían compartido con él. Los filipenses le ayudaban a Pablo en su ministerio para que el ministerio de Pablo siguiera adelante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, si hoy en día debiéramos de alegrarnos porque a Marco te tomo de ejemplo, porque a Marco le dio X cosa, de por sí, como ya lo dijiste, debiera de ser motivo de alegría y de agradecimiento. Ay, Señor, pues mira qué bien le dio a Marco, no, gracias porque tú le has dado. Pero si aquello que Dios le dio a Marco lo está compartiendo con la obra del Evangelio o con alguno de sus hermanos para la obra del Evangelio, ¿cuánto más gusto nos debiera de dar esto, verdad? Como en el caso, pues, del apóstol Pablo. Estoy seguro que a Pablo le daba gusto que a los filipenses les estuviera yendo bien. Lo estoy diciendo de esta manera. Pero en el contexto inmediato, Pablo también da gracias de una manera directa o indirecta, porque sabe que aquello que los filipenses están recibiendo, los filipenses no se lo quedaron, ¿verdad? Para ellos, sino que lo compartieron con el apóstol Pablo para que el ministerio del apóstol Pablo siguiera adelante. Así es. ¿Algún comentario más, hermanos? Ahí mismo en el libro de los Filipenses dice Pablo así: ustedes fueron muy solícitos conmigo, ¿sí? Y no estoy contento, se lo estoy parafraseando, no estoy contento ni feliz solamente porque ustedes fueron buenos conmigo, sino estoy contento porque yo sé que esos son frutos buenos que ustedes tienen delante de ellos. ¿Sí se entiende esto, hermano? Sí. ¿Sí? Por eso, miren, aquí dice la lección así: la oración del apóstol está totalmente centrada en los demás, en el conjunto de los creyentes y en su bienestar. Veamos más detenidamente algunos de los elementos individuales de la oración.
Número 1, el amor. Número 2, discernimiento. Número 3, sinceridad. Número 4, sin culpa. Número 5, justicia por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos elementos tiene una oración de una persona con una actitud positiva? Ahí está. Hermanos, cuando yo vi esto, dije, qué mal estoy. Creo que hasta ahorita mis oraciones han sido oraciones, por lo regular, egoístas. He pedido para mí, y he orado por mí, y he agradecido por mí. Y esto no es lo que hacía Pablo. ¿Sí? Hermanos, y este asunto, la lección te lo muestra. No te dice el autor de la lección, mira, esto es, no, te lo muestra con Biblia. Sí, me hago entender. ¿Sí? Entonces, bueno, analicemos nuestra vida, hermanos. Si tú y yo anhelamos colaborar para que haya unión entre el cielo y la tierra, hermanos, analicemos nuestras oraciones, en quién han estado centradas. ¿Sí? ¿En nosotros o en los demás? ¿Sí? ¿Hay amor por los demás? ¿Hay agradecimiento por lo que Dios les ha dado a los demás? ¿Cuánto abarca esto, hermanos? Y aquí algo que también influye en nuestra actitud, de nuestro modo de vivir diario, es la alimentación, queramos o no. Está comprobado que si nosotros somos personas que nos alimentamos con excesos, hermanos, no vamos a tener un sistema nervioso bien equilibrado. Si comemos cosas que no se debe, a horas que no se debe, no vamos a tener un sistema nervioso equilibrado. Y nos va a traicionar el sistema nervioso y vamos a reaccionar de una manera negativa. Es más, ni vamos a poder controlarnos. ¿Sí? No vamos a poder controlarnos. Uno de los ejemplos claros, bueno, aquellas personas que consumen o consumimos muchísimo azúcar. Sabemos que son personas hiperactivas. ¿Sí? ¿Cómo influye esto en nosotros? Esto no es el centro, ¿eh? La alimentación no es el centro, hermanos. Pero sí influye para que nosotros seamos personas tranquilas, que pensemos antes de hablar o reaccionamos antes de pensar. Sí influye, demasiado influye. ¿Qué tiene que ver esto con el discernimiento? Para Pablo esto significa ser capaz de aprobar lo mejor o excelente. ¿Sí? ¿Recuerdan que estamos hablando de la actitud positiva? Bueno. Para Pablo esto significa ser capaz de aprobar lo mejor o excelente, en contraste con lo moralmente perjudicial, y ser sinceros y sin culpa, es decir, irreprochables. El discernimiento. ¿Sí? En una ocasión, el barco donde va Pablo tiene muchos problemas. ¿Cuál es su estado de ánimo de Pablo? ¿Recuerdan que les da palabras de ánimo? Acuérdense, miren, no va a pasar nada, Dios me dijo que no. Que... ¿Ibas a decir algo? Sí. Ninguno de ustedes se va a morir, dice Pablo, ¿se acuerdan? Dios los ha concedido. Así es. Y dice que muchos ya llevaban días sin comer. Sí, sí, mismo, sí. ¿no? El discernimiento espiritual aplicado, muchas de las veces, hermanos, en situaciones que nos suceden, vemos solamente lo que está enfrente. Vemos el problema. Sí. Y por eso, bueno, nuestra actitud o nuestras reacciones pues son como son. Pero en el ejemplo que nos pone el autor en la lección del apóstol Pablo, dice que Pablo sí aplicó el discernimiento espiritual aplicado. Pablo no vio solamente que lo estaban maltratando, como nosotros a veces solamente lo que vemos. La prueba. Pablo no vio solamente que lo estaban metiendo a la cárcel o que ya estaba en la cárcel, sino que Pablo tal vez, obviamente, con una relación con Dios, utilizó el discernimiento, o Dios le dio el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, lo voy a tratar de explicar con mis palabras para que podamos entender. Ver más allá de lo que está, de lo que normalmente se ve, de lo que está enfrente de nuestros ojos. Y Pablo, bueno, con la ayuda de Dios logró hacer esto. La situación de Pablo no era fácil. Ya lo comentábamos la semana pasada.
tal vez con golpes, tal vez con jalones, injusticias, en una cárcel sucia, oscura, húmeda, en alguna ocasión con frío, ¿verdad? Porque no había llevado su capote. Pero Pablo no vio estas cosas solamente. Utilizó su discernimiento y llegó a la conclusión que eso iba a servir ¿para qué? Para el adelantamiento de la predicación del Evangelio. Cuando ti a mí, yo sé que es fácil decirlo, pero que Dios nos ayude a tener este discernimiento espiritual y que lo podamos aplicar cuando nos sucedan cosas malas. A veces, hermanos, a veces andamos renegando porque se nos fue el camión. A veces andamos renegando porque se nos bajó la llanta del carro. Y ya lo hemos dicho, Dios hizo que te entretuvieras en aquello porque si tú no hubiera sucedido aquello, tal vez ibas a tener un accidente. Y renegamos y decimos y tomamos una actitud negativa. Mejor con la ayuda de Dios decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué quieres enseñarme? A ver, ayúdame a ver más allá de lo que yo puedo ver. Y cuando hagamos esto, bueno, pues vamos a confiar en Dios, vamos a tener una actitud positiva, vamos a tener discernimiento espiritual aplicado. Así es. Más de una vez, hermano, Dios va a permitir que lleguen a ti pruebas, simplemente para un propósito. Ahí va. Simplemente para un propósito. Para demostrar ante el universo qué actitud tiene. Simplemente para eso. ¿Recuerdan a Job? ¿Cuál era el propósito de Dios permitir las pruebas? Para mostrar ante el universo que Job era perfecto, recto, justo. ¿Qué lugar ocuparon ahí las pruebas? ¿Qué lugar ocuparon las pruebas, hermanos? Secundario, último, ¿me doy a entender? Porque el propósito era mostrar ante el universo quién era Job. Y más de una vez Dios va a permitir que lleguen pruebas a ti simplemente para mostrar ante el universo qué actitud vas a tomar, qué actitud. ¿Quién eres, pues? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Entonces, bueno, pensemos cuando llegue una pruebita pequeña, ¿sí? Pensemos en eso, hermanos. Pensemos también que como premio, si así le queremos ver como incentivo, pues Dios va a traer cosas buenas de aquello. Aquello Dios lo va a hacer en algo bueno. Dijo Pablo, a los que aman a Dios, ¿cuál es la clave? Amar a Dios. ¿Sí? Por eso la pregunta es, ¿cómo, no, cómo me va a ir? ¿O por qué o para qué? La pregunta es, ¿amo a Dios? ¿Amas a Dios? Hermanos, si amas a Dios, hermanas, si hay amor, va a haber obediencia, si no, no va a haber. Dijo Cristo así, si me amas, así es. ¿Sí? Por eso, la importancia, hermano, de una actitud positiva, ¿sí? Que solamente Dios la puede conceder esa actitud. Si tú quieres, Dios te va a dar esa actitud positiva, me va a dar esa actitud positiva. ¿Recuerdan cuando Dios toma a una persona a veces con actitud negativa? ¿Cómo Dios puede transformar a esa persona? ¿Sí? Hay personas, hermanos, que son muy tímidas, pero se entregan a Dios y ahora hay un cambio en ellos. Hay personas que no sabemos hablar, no saben hablar, pero cuando se entregan a Dios, pues entonces ahora saben hablar. ¿Cuántos cambios hace Dios en la vida? ¿Cuántos cambios quiere Dios hacer de manera personal en tu vida, en mi vida, hermanos? Sí. Por eso es importante que nos analicemos, bueno, ¿cuál es la actitud que tengo ante la vida? ¿Cuál es la actitud que la gente ha visto en mí? ¿Positiva o negativa? ¿A dónde los ha llevado esta actitud mía a la gente? ¿A dónde? ¿Acercarnos a Cristo o alejarnos de Cristo? Hermanos, no sé si recuerdan ustedes, yo creo que sí, porque apenas lo vimos. Cuando hay una persona con actitud un poquito negativa, eso desagrada a Dios. ¿Sí se acuerdan de Moisés?
¿Se acuerdan que Moisés dijo, no, pero ¿cómo? Yo voy a decir, ¿y qué les digo? A ver, espérate, a ver. ¿Quién te dio la boca que tienes? Hermanos, ¿ya recordaron? No estaba Dios contento con Moisés. Ahí se ve claramente cuando Moisés está con una actitud negativa. No, y es que si me dicen quién me envía, mira, yo no sé hablar. Hermanos, ¿se acuerdan esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan con Elías? Cuando ha habido personas en la historia, hermanos, que han tenido una actitud negativa, Dios no se agrada, pero Dios les ayuda. Si les ayuda, ¿qué razón? A ver, ¿quién te dio la boca? Oye, ¿crees que no puedo hacer esto? ¿Se acuerdan con Jeremías? ¿Sí? A ver, Jeremías, ¿crees que yo no puedo hacer de nuevo esta vasija? ¿Sí se acuerdan, hermanos, o no? Sí. Bueno. Una cosa bien grande, bien bonita de Dios es que cuando nos ve con una actitud negativa no nos deseche y dice, bueno, tú no sirves, no. Te sigue ayudando para que hagas cambios, ¿sí? Para que hagas cambios. Y mira la manera de que Dios tiene de ayudarte por medio de la razón. A ver, vamos a razonar. ¿Quién te dio la boca? A ver, ¿crees tú que hay algo difícil para mí? Le dijo a Abraham. ¿Sí? ¿Crees tú que hay algo difícil para mí? Le dijo a Jeremías. A ver, ¿crees tú que hay algo difícil para Jehová? Hermanos, era para que Jeremías, Abraham y todos los demás razonemos y pensemos, a ver, pues si Dios puede hacer todo, pues entonces sí puede también hacer esto. Y yo preocupándome, ¿sí me hago entender, hermanos? Y después de estar platicando con Dios, ahora tú sales con una actitud positiva, creyendo que todo lo que tú no puedes hacer es imposible para ti. Dios sí lo pudo hacer. Dios lo puede hacer. Él es el creador de todo, es el creador, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, todo lo ve, presente, pasado y futuro. ¿Con qué actitud habla Dios de los eventos de aquí a 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años? ¿Con cuánta exactitud Dios habla, hermanos? Por eso tenemos que creer en Dios, hermanos. Es una necedad no creer en Dios, hermanos, cuando es palpable todo lo que Él dice en su palabra. ¿Ibas a decir algo? Pues no, pero ya que me dices. Adelante, adelante. Te agradezco. Gracias. Sí, hermanos, creo que para poder tener una actitud positiva como la que tenía Pablo y los hijos de Dios, pues no solamente es decidir tenerla. Ay, ya pues entonces ya entendí, ahora Dios. No, hermano, no va a funcionar. Para tener una actitud positiva y reaccionar como reaccionan los hijos de Dios, creo que se necesita algo que se llama confianza en Dios. Dios puede hacerlo. Dios puede librarme de este problema. ¿Se acuerdan de David? Mire, cuando ya andaba yo en el campo, Dios me libraba de los osos, de los leones, de esto. ¿Qué había en David? No solamente una actitud positiva, confianza en su Dios, fe. Y si puedo librarme de los leones, también me va a librar de este. Si Dios ayer pudo curarme de la gripa, pues Dios también me puede curar de este cáncer. ¿Me doy a entender? Sí. Y confianza en Dios. No sé si me voy a adelantar en la parte del jueves. Hay 4 cosas bien interesantes, bien interesantes. Bueno, al menos a mí se me hicieron interesantes, que a veces decimos o nos preguntamos en la vida, pues no sé qué hacer pues entonces ya en esta situación. No sé qué hacer. Y alguien, a lo mejor alguien te dice o tú lo lees en la Biblia, confía en Dios. Mira, tú vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y entonces ahí entran estos 4 niveles que nos dice ahí el autor. Bueno, el primer nivel, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no sabemos conducirnos en esta vida porque no leemos la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia, leamos la Biblia. Segundo nivel, el espíritu de profecía. No sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes cómo reaccionar. Bueno, ve al don profético. A veces, hermanos, le preguntamos a Dios cosas que ya Dios nos las dejó contestadas en la Biblia, pero no las sabemos por no leer.
nos las dejó contestadas en el Espíritu de Profecía, pero no las sabemos por no leer. Y le andamos preguntando al anciano, le andamos preguntando al pastor, le andamos preguntando al psicólogo, oye, ¿qué hago? Oye, dame un consejo, hermanos. No. O andamos preguntando, vuelvo a repetir, cosas que ya Dios nos dejó bien claras en la Biblia. Tercer nivel, pues de una manera providencial, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, Señor, algo que no ha dejado, bueno, espero no me malentiendan tan claro. Por ejemplo, Dios nos dejó ya que no nos metamos a los bares. No sería lógico que le preguntemos a Dios, oye, Señor, ¿sí querrás que no vaya al bar? Oye, pues eso ya lo dejó Dios escrito, ¿no? ¿Cómo le vas a preguntar eso? En alguna cosa que a lo mejor sí es de veras de confusión que uno no sabe, oye, Señor, mira, si no pasa el camión, a lo mejor tú quieres que no vaya, Señor. Mira, si tú haces que no pase, eso quiere decir que no. Eso es algo como providencial, lo que el autor pone aquí como cerrar puertas o abrir puertas. Cuando ya hayamos avanzado a estos tres niveles, hermanos, entonces en nuestra vida se va a revelar la voz del Espíritu Santo. Va a haber una confianza, un acercamiento tanto con Dios, que ya no vamos a tener dudas, ya no vamos a preguntar, ya no, a lo mejor ya no va a ser necesario lo providencial, sino que claramente vamos a escuchar la voz de Dios, como Felipe, como aquellos hombres de Dios de decir, haz esto, haz aquello, acércate allá, ve, no vayas como a Pablo, no vayas para allá. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿en qué nivel vamos? ¿En qué nivel estamos? Que Dios nos ayude. Amén. Hermanos, vamos a regresarnos a tomar estos niveles que nuestro hermano menciona. Un poquito antes de la confianza es el conocer a Dios. ¿Cómo vas a tener confianza en alguien que no conoces? Por eso, aquí el autor lo puso así. La fuente más importante de sabiduría es la Biblia misma. Y hay mucha gente que conoce la Biblia, pero ¿qué pasa? No conoce a Dios. ¿Sí? Por eso, si vemos esos niveles, bueno, conoce a Dios, va a haber una confianza en Dios. ¿Sí? Esa confianza en Dios te va a ayudar o va a ser parte importante para que tengas una actitud positiva. Una actitud positiva no se basa, vuelvo a repetir, en lo que tú eres, en lo que tú tienes, en lo que tú haces, en tus títulos, no, sino se basa en Dios, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios ha hecho y en los planes que Dios tiene para contigo. Como es tu amigo, como platicas con él, tú sabes cuáles son esos planes, es lo que te da confianza, ¿sí? Es lo que te da confianza, ¿sí? Esa actitud positiva, dijo Pablo así, no perdamos nuestra confianza, la cual tiene grande galardón. ¿Se acuerdan de esto? Hebreos 10, ahí está. Así es que, bueno, va a llegar el momento, ya nuestro hermano lo mencionó, de que estamos en situaciones de que en ese momento no nos acordamos si ya está escrito en la Biblia o lo hemos leído o no. Y hay una situación que no hay qué hacer, no hay qué hacer, hermanos. En ese momento, dile a Dios, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y Dios te lo va a decir qué hacer. ¿Sí? Pero no le digas a Dios qué hago y empieces a hacer tus cosas indebidas. No, dile a Dios qué hago y espera que Él te diga. Espera que Él te diga qué haces. Ahora, lo que Dios te diga que hagas en ese momento, puede ser que a ti te guste. Puede ser que no te guste, puede ser que estás de acuerdo, puede ser que no estás de acuerdo, pero si no estás de acuerdo, si no te gusta, hermano, como tú confías en Dios, como tú crees en Dios, ¿qué vas a hacer? Hacerlo, obedecer. Sí, hermanos, no fue muy cómodo para Abraham escuchar que sacrificara a su hijo. Seguramente como ser humano no le gustó, pero ¿qué reclamó? Señor, tú lo dices y lo voy a hacer. ¿Sí? Mira, hermano, va a haber ocasiones cuando tú conoces a Dios, lees la Escritura, conoces el espíritu de profecía, eres una persona consagrada a Dios, que vas a actuar, vas a reaccionar de manera automática, pero de una manera positiva, ya no negativa. ¿Sí?
Por eso, mira, el plan no es solamente que tú digas de hoy para mañana mi actitud va a ser, no. El plan viene desde abajo. Conoce a Dios, acércate a Dios, busca a Dios, ve al espíritu de profecía. ¿Sí? Ve cuáles son los consejos que Dios dejó allí para ti. ¿Sí? Y voy a decirlo así para que no se malentienda, cuáles son las órdenes que Dios dejó allí para ti. Y entonces cuando tú eres una persona consagrada como lo fue Pablo y como lo fueron los grandes hombres, en forma automática, cuando se te venga una situación, tú vas a saber qué hacer. Allí no va a haber duda, que a lo mejor esto viene del enemigo. No. Es tanto el compañerismo que tienes con Cristo. Dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz. ¿Sí? El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. ¿Sí? Ese es el compañerismo que se espera que tengas tú con Cristo. Al tener ese compañerismo con Cristo, tu actitud no va a ser nunca negativa, hermano, va a ser positiva. Donde quiera que tú andes, los 365 días del año, tú estás colaborando para unir el cielo con la tierra. Hermanos, comentarios de esto. Pablo oró para que los colosenses anduvieran como es digno del Señor. Colosenses 1:10. Por supuesto, miren qué dice ahí. Nadie es inherentemente digno, pero Dios nos considera dignos por su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con ese elevado llamamiento. Efesios 4:1, 1 Tesalonicenses 2:12. Pablo utiliza el verbo andar 3 veces más en esta carta, Colosenses 2:6, 3:7, 4:5, y se refiere con ello a vivir y actuar de acuerdo con la ley de Dios. ¿Sí lo vieron ahí? Éxodo 18:20, lo cual solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo, Ezequiel 36:27. 3 líneas más, hermanos. Pablo también ora para que la vida de los cristianos de Colosas y la nuestra agrade en todo al Señor, y enumera luego varias maneras de lograr, fructificando en toda buena obra. Colosenses 1:9, 10, creciendo en el conocimiento de Dios, verso 10, y dándole gracias. Obed, en esta semana, en estos 3 meses, ¿qué cartas del apóstol Pablo vamos a estar estudiando? Obed, okay. Pau, en estos 3 meses, ¿qué cartas vamos a estar estudiando del apóstol Pablo? Filipenses y Colosenses. ¿Sí? Con una actitud positiva, Pau. Colosenses y Filipenses. ¿A qué sí? Así es, así se escuchó mejor, qué bueno. Bien, hermanos, miren qué gemas hay aquí. Miren qué gemas hay aquí. Muchos son incapaces de idear planes definidos para el futuro. ¿Son qué? ¿Capaces? Incapaces. Su vida es inestable. No pueden entrever el desenlace de los asuntos y a menudo esto los llena de ansiedad y inquietud. ¿A quién le gusta vivir así? A mí no. Con ansiedad e inquietud, hermanos, ¿a quién? Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es una vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planificar nuestra vida. No nos incumbe amoldar nuestro futuro. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Y ahora, miren nuestro máximo ejemplo, hermanos. Miren nuestro máximo ejemplo. Cristo en su vida terrenal no trazó planes para sí mismo. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora miren qué sigue diciendo. Así debiéramos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas puedan ser sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad.
A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. ¿Qué les parece esta gema, hermano? Miren qué bueno es Dios. Si nos dijera los planes de aquí a un mes, yo creo que de aquí a mañana ya se nos habría olvidado, pero por eso día con día Él está con nosotros. Mira, Marco, hoy quiero que hagas esto. Pedro, hoy vas a hacer esto. ¿Sí? A mí me gusta esto, hermanos, y creo que también a ustedes. Son muchos los que al idear planes para un futuro brillante, ¿qué pasa con ellos? Fracasan. ¿Cómo fracasan? Completamente. Y ahora aquí está el consejo. Dejen que Dios haga planes para ustedes. ¿Cuánta sabiduría tienes tú como humano? ¿Y cuánta sabiduría tiene Dios? Toda. Por eso, hermanos, el dejar que sea Dios el que haga planes para ti, para mí, pues es algo de inteligencia, algo de inteligentes, aunque a veces no nos gusten tal vez. Dejen que Dios haga planes para ustedes. Como niñitos, confíen en la dirección del ser que guarda los pies de sus santos. 1 Samuel 2:9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían para ser guiados si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores con Dios. Hermanos, el niño, ¿en quién confía? En el papá. ¿Y cómo ven al niño? ¿Preocupado por el futuro? No, ¿por qué? Porque, pues el papá le va a decir que haga, que no haga. ¿Sí? Así deberíamos ser nosotros con Dios. Y eso nos va a ayudar y es parte importante para que nuestra actitud ante el mundo sea positiva. Encontramos una persona, no le vamos a decir palabras de desánimo, hermanos, va a ser palabras de ánimo, de esperanza. No vamos a solapar sus pecados, pero vamos a saber cómo ayudarle para que él pueda ver las cosas de una forma diferentes, él pueda dejar cosas que le estén haciendo daño. Miren, hermanos, a veces cuando oramos así. Padre, Señor Dios, mira, Señor, tengo este problema, tengo lo otro. ¿Por qué no me ayuda, Señor? Y pareciera algo bueno. Pero ahora, ¿qué les parece la otra oración? Padre Santo, yo sé que tú me puedes ayudar. Y sé que me vas a ayudar esto y en lo otro. ¿Se ve la diferencia o no? ¿Dónde se ve una actitud positiva o negativa? ¿Sí vieron la diferencia en los dos? No. En el último. ¿Sí? Va otra vez. Señor, primera. Señor, ay, mira, Señor, tengo este problema, tengo esto otro, Señor. Señor, ¿será que me quieres ayudar? ¿Será que me puedes ayudar? ¿Será que me puedes? No tenés esto. Y exageré un poco ahorita para que nos demos cuenta de lo que a veces hacemos. Y en la otra, Señor, mira, yo sé que tú me puedes ayudar, Señor, y sé que me quieres ayudar, Padre, aquí estoy. Pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy. ¿Sí, hermano? ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? ¿Algún comentario de esto? Hermanos, si tú no quieres ser colaborador para unir el cielo en la tierra, no pierdas el tiempo. ¿Sí? Finalmente, Cristo vendrá por aquellos que están interesados, ¿sí? Que con una actitud positiva están siendo colaboradores para que el cielo y la tierra sean uno solamente. Hay un ser aquí que está uniendo a todas las personas, pero tú y yo estamos llamados para unir el cielo con la tierra. La unidad que Cristo muestra en su palabra es una unidad vertical y horizontal. Y la unidad que este ser está promoviendo aquí en esta tierra solamente es una unidad horizontal, hermanos. Esto no es lo que Dios espera y lo vemos en la Torre de Babel. En la Torre de Babel había unidad, pero era una unidad horizontal. Dios espera una unidad vertical, una unidad horizontal. Es decir, una unidad primeramente con Dios y luego con los demás, no nada más el ser humano. Que Dios nos bendiga.